Qué gusto es saludarles en esta hermosa noche, ya cuando estamos listos para poder descansar. Por la tarde transmitía un mensaje con ustedes. Quiero hacerlo de nuevo. Algunos hermanos no lo vieron, no lo escucharon. Entonces voy a compartir de nuevo este mensaje. Pero antes, un saludo muy cordial a todos los hermanos de la Iglesia Misericordia. Un saludo a los amigos, familiares que están viendo esta transmisión. Mi saludo también llega hasta Ciudad Hidalgo, México, donde también hay familiares que están viendo esta transmisión. Que Dios les bendiga y esperamos que este mensaje pueda ser de bendición para nuestra vida. Pero antes quiero que escuchemos y recordemos este canto que también nos habla de gratitud. Qué preciosos son los salmos que cantaba el rey David. Qué preciosos son los salmos que cantaba el rey David. Con sus notas melodiosas encantadoras devuelven ensalzando al Salvador. Con sus notas melodiosas encantadoras devuelven ensalzando al Salvador. Yo no encuentro otra manera de expresar mi gratitud. Yo no encuentro otra manera de expresar mi gratitud. Solamente esta alabanza que con toda mi alma canto, alabando a mi Creador. Solamente esta alabanza que con toda mi alma canto, alabando a mi Creador. Alabando a mi Creador. Qué preciosos son los salmos. Y entonamos cantos de alabanza a nuestro Dios, porque tenemos gratitud en nuestro corazón por tantas cosas hermosas que el Señor nos ha regalado. Ahí en San Lucas hacía mención por la tarde, San Lucas, su capítulo 17, versículo 11 hasta el versículo 19, encontramos un relato. Jesús va a Jerusalén y dice la palabra que pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos
los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Gratitud, estar agradecidos, es reconocer que había una necesidad, que teníamos una verdadera necesidad, pero alguien suplió esa necesidad. Teníamos una enfermedad incurable, una enfermedad para la cual, hablando humanamente, hablando en términos puramente materiales, no hay cura. Pero alguien le dio solución, solventó ese problema. Alguien vino y cubrió esa necesidad espiritual, esa necesidad del alma que nosotros teníamos, esa enfermedad del pecado. Dios envió a su Hijo Jesucristo para dar la salida a esa necesidad. Entonces recibimos vida, recibimos salvación y la sanidad de nuestra alma. En este relato encontramos entonces a 10 personas que tenían una necesidad muy grande. Y recordemos entonces que esta enfermedad que ellos tenían era algo terrible, algo tremendo. En la palabra encontramos, especialmente en términos del Antiguo Testamento, que las personas que tenían una enfermedad infecciosa eran aisladas. La palabra les llamaba a personas inmundas, tenían algún tipo de impureza. Y entonces era algo tremendo, las aislaban, eran separadas de la familia, de la sociedad. Y entonces, por eso dice el relato de esta palabra, que estos 10 leprosos, estas 10 personas tenían esta grave enfermedad, una enfermedad incurable, una enfermedad que no tenía cura, una enfermedad de la cual no había una vacuna para solucionar ese problema. Esa enfermedad, pues, se caía la piel. Entonces estas personas venían a ser hasta insensibles, ya no sentían lo que estaba pasando. La familia no podía acercarse a ellos, no podían irle a dejar ni un plato de comida. Y entonces, qué terrible situación. Por eso dice la Escritura que estos hombres, con esta necesidad, miren lo que hacen, como no podían estar donde había más personas, entonces dice, se pararon de lejos, saber a qué distancia, pero de lejos para no infectar a otras personas, y de lejos saber cuánto gritaron, saber cuánto gritaron, cómo alzaron esa voz para que el Señor les escuchara. De hecho, no había necesidad de esto, pero para que nosotros conozcamos realmente lo que sucedió, ellos de lejos gritan, alzan su voz y dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estamos viviendo en una situación difícil, con una enfermedad que Dios mediante estamos clamando a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros. De hecho, una enfermedad que ha llevado a la muerte a muchísimas personas alrededor del mundo. Gracias a Dios, en Guatemala, pues lamentablemente ha fallecido una persona.
pero estamos clamando a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros, y espero que cada uno de nosotros estemos clamando a Dios y estemos pidiendo misericordia a Dios. Pero algo sucede. El Señor los escucha, ellos gritan, alzan su voz. El Señor tiene misericordia de ellos, y por eso dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Podríamos decir, serían como los médicos. En ese tiempo ellos tenían que evaluar al enfermo, y si había desaparecido esta enfermedad, pues podían volver a la sociedad, pero era difícil, no había cura para esta enfermedad. Pero algo sucede. El Señor entonces los mira y les dijo, muéstrense, vayan con los sacerdotes. Y ya no llegaron hasta el lugar donde estaban los sacerdotes. Mientras iban, fueron limpiados. ¡Qué tremendo! ¡Ah, qué admiración! Su piel se estaba cayendo, y ahora alguien viene para darle solución a ese problema, para solventar esa necesidad que estos hombres tenían. Fueron limpios, ya no está su piel cayéndose, ahora su piel vuelve a ser como antes. Pero ¿qué pasa? Definitivamente están emocionados. ¿Cómo no estar alegres? ¿Cómo no estar emocionados si ya no había solución a su problema? Pero alguien vio esa necesidad, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y solventa esa necesidad. Y de los 10, 9, pues quizás por estar alegres, regresan, no cabe duda, con su familia, festejando tal vez con sus amigos, pero se les olvida una cosa. Se les olvida lo que uno de ellos sí pudo hacer. Y dice el relato de la palabra de Dios, entonces uno de ellos, ¿cuántos eran? 10. De los 10, uno de ellos, dice la palabra, viendo que había sido sanado, él se dio cuenta de lo que pasó. Y en ese momento no piensa en otra cosa, sino reconoció su necesidad. Y al reconocer su necesidad, siente entonces el deseo de agradecer al que le había dado la solución a su problema. De hecho, Cristo Jesús. Y miren, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, alabando a Dios, glorificando a Dios, tenía gratitud en su corazón. ¿Qué más hace? Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice, y este era samaritano, un extranjero. Por decirlo así, sus paisanos no regresaron para agradecerle. Un extranjero, un samaritano, vuelve con un corazón agradecido, glorificando a Dios, dándole gracias por haber solucionado este problema que tenía. Respondió Jesús, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Imagínense, 1 de 10 agradeciendo a Dios. Nosotros teníamos ese serio problema, pero Cristo murió en la cruz para solventar esa necesidad que teníamos nosotros, la necesidad del perdón de Dios,
la necesidad de recibir vida y vida en abundancia, la necesidad de disfrutar de esa vida eterna. El Señor sanó nuestro corazón, el Señor sanó nuestra alma. Tremendo. Llevó nuestras enfermedades, llevó nuestro pecado en la cruz. Y entonces nosotros tenemos mucho por qué darle gracias a Dios. ¿Está agradecido usted? ¿Será que hay personas que tienen alguna razón para no darle gracias a Dios? Yo creo que no. O tal vez sí, recordando en la palabra, pues sí, hay personas que pudiéramos decir tienen razones para no tener un corazón agradecido. Recordemos a José. ¿Cuánto sufrió José? Sufrió por parte de sus hermanos, lo despreciaron, lo vendieron, fue acusado con Potifar, fue a parar a la cárcel. Pero miren, Dios lo prosperó, Dios lo bendijo, porque a pesar de todo, en ningún momento fue desagradecido con Dios. Podríamos pensar que fue uno de los 10 que estaba agradecido con Dios por lo que él había hecho. Lo hizo prosperar, lo hizo gobernador de Egipto, se casó, tuvo hijos. Y como vemos que realmente había una nota de alabanza en el corazón de José, bueno, a uno de sus hijos le pone por nombre Manasés, al otro Efraín. Manasés significa Dios me hizo olvidar. Efraín significa Dios me hizo fructificar, Dios me hizo prosperar. Interesante. Sí, le había dolido mucho cuando tuvo el encuentro con sus hermanos, lloró, pero miren, Dios lo hizo olvidar. Y Dios lo hizo prosperar. ¿Hasta dónde lo llevó Dios? Pensemos en el salmista David. Ese canto decía, qué preciosos son los salmos que cantaba el rey David. Los salmos, el himnario del pueblo de Israel, un himnario de alabanzas a Dios. Y David tenía muchos problemas, mucha gente procuraba su mal, tenía muchos enemigos que querían verlo en la ruina, derrotado, pero en lugar de ser desagradecido, él tiene un corazón lleno de gratitud y le canta al Señor. Hay invitaciones a la alabanza individual, hay invitaciones a darle gracias a Dios de manera colectiva. Quiero concluir este mensaje diciendo lo siguiente. 1 de 10. Esta estadística puede ser que se maneje en la actualidad. En estos días no hemos podido reunirnos en la iglesia o en la casa donde se reúne la iglesia para cantar, para construir, para edificar su vida a la luz de su palabra. Pero estamos en casa. Y ahora, como tenemos un corazón agradecido, siempre le damos gracias a Dios, aunque no nos reunimos en la casa que está establecida para que la iglesia se reúna en ese lugar. Y antes de lo que ahora está pasando, ¿cómo estaba el asunto? Pues pudiera ser que algunas casas donde se reúne la iglesia estaban vacías como ahora. ¿Qué pasará después? ¿Seguirán vacías? Espero que aprendamos. Pudiera ser que llegue el momento en que no podamos reunirnos. En esta ocasión no lo podemos hacer, pero nosotros debemos tener un corazón agradecido con Dios. Termino diciendo, ¿por qué agradecerle? Porque Dios nos ha cuidado, Dios nos ha guardado, Dios ha guardado a nuestra familia. Y Él va a seguir
protegiendo nuestra vida. Por eso debe existir una nota de alabanza a nuestro Dios. Cantemos, meditemos en su palabra, alabemos al Señor, oremos por nosotros mismos, oremos por nuestra familia, oremos por la gente que por la necesidad tiene que estar trabajando. Oremos por los doctores que tienen que estar trabajando con esta situación. Oremos por las autoridades, oremos por la policía, por el ejército que se exponen al andar allá afuera y no hay más que hacer, tienen que hacerlo, pero oremos por ellos. Oremos para que Dios proteja a Guatemala, para que Dios proteja a nuestro país. Ahora estamos resguardados en casita. Por eso desde la quietud de nuestro hogar, de nuestra casita, estoy transmitiendo este mensaje. No hay forma de poder salir. Por eso el mensaje es quedarnos en casa. No se pueden realizar ningún tipo de reuniones, ningún tipo de actividades, pero de algo sí tenemos que estar completamente seguros. El Señor nos pide que no tengamos miedo, que no tengamos temor, porque Él está con nosotros, porque Él siempre nos cuida. Así que no nos olvidemos. No podemos reunirnos como grupo, pero sí podemos alabar a Dios, pero sí podemos darle gracias al Señor por su protección. Miren, las situaciones en aquel tiempo eran también estrictas, habían leyes estrictas para aquellas personas que tenían alguna enfermedad infecciosa. Como ya dije, ¿verdad? Las personas que tenían este tipo de problemas, impuras o inmundas, como se les llama en la palabra, se sentaban en una silla, en una cama, tocaban algún objeto, todo eso era infectado. Si una persona venía y se sentaba en la silla, se acostaba en la cama, tocaba un objeto que había sido infectado, también recibía esa situación. Y ahora tenemos también un llamado, y la palabra nos enseña a obedecer, a ser prudentes, a ser sabios. ¿Cuál es el mensaje? Ya lo sabemos, se nos repite constantemente: quédate en casa, desinfectemos lo que podamos, lavémonos las manos, cuidémonos, hermanos. Este es el mensaje, que tengamos cuidado y que sigamos confiando en nuestro Dios y que sigamos clamando a Dios para que Dios nos siga protegiendo y que Dios siga guardando a nuestro país, Guatemala, y a las personas de todo el mundo que están sufriendo esta situación. Por las personas que ya han sufrido o están sufriendo la separación de seres queridos. Miren, habían leyes estrictas, aquellas personas eran aisladas, sacadas, eran evaluadas por los sacerdotes. Ahora hay personas que están siendo resguardadas, que los están evaluando constantemente. Y entonces nosotros debemos obedecer. Es para nuestro propio bienestar, es para nuestra salud. Así que Dios les bendiga y que tengan un feliz sueño, que durmamos tranquilos, reconociendo que mientras dormimos Dios vela nuestro sueño. Y estoy convencido de que el día de mañana despertaremos y abriremos nuestros ojos y alabaremos al Señor por el descanso de nuestro cuerpo y por un día más de vida que Él nos regalará. Que Dios les bendiga.